Gracias por esperarnos. Continuamos en Telenoche con el fiscal Gómez. Doctor, antes de la pausa veíamos las cifras de homicidios, cómo se han disparado. Aquí en Montevideo crecieron más de un 40% en el último semestre. Usted trabaja en estos casos a diario. Hay muchos sin aclarar, más del 50%. Es probable, yo no manejo con precisión las cifras, pero también aclaremos una cosa. Antes de esta explosión, diría, también había muchos homicidios que tampoco se aclaraban. Es una constante, lamentablemente, en muchos casos no se llega a saber exactamente. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, pasan los meses, esos homicidios que quedan para atrás, cada 20 horas, decíamos, en el país hay un homicidio. Aquí prácticamente en Montevideo todos los días informamos de un crimen. ¿Qué pasa con esos que quedan en carpeta, se siguen acumulando expedientes? Yo diría que es al revés. A ver. Normalmente y muchas veces lo demuestro a las víctimas, a los familiares. Digo, mire, hoy voy a formalizar un homicidio que ocurrió el 3 de febrero, el 26 de marzo, porque los homicidios requieren una investigación muchas veces profundas. Una de las causas. Pero usted es un fiscal solo, Gómez, de homicidio. No, pero aclaremos. Sabemos que trabaja en equipo, que pero tengo ¿alcanza? un equipo absolutamente. No es suficiente. Pero, ¿cuántas personas se integran en el equipo? En este momento estoy con 3 personas. O sea, está el fiscal y 3 personas. Sí. Y así se dirige la Fiscalía del crimen más atroz. Evidentemente son cuestiones de recursos. Sería mucho más eficiente si contáramos con más recursos humanos, al menos. ¿Cuánto sería lo que más o menos estaría bien como para trabajar en una Fiscalía de Homicidios en Montevideo? El doble. Mínimo. Sí, mínimo. Porque ¿cuál es la además hay una cuestión que mucha gente a veces no repara. Nosotros en determinados homicidios necesariamente terminamos en juicio. La preparación de un juicio con el código actual requiere un gran trabajo de entrevistar a los peritos, a los testigos, determinar cuál es la prueba que vamos a utilizar, cuál no. No se olvide que es una cuestión de estrategia de la Fiscalía y de la defensa, y que el juez le está vedado producir pruebas. En principio no puede producir prueba y nosotros tenemos que presentar las probanzas de forma tal, o producir las pruebas que nos lleve a la certeza de que esa persona es responsable del delito. Si usted piensa que preparar un juicio es un trabajo muy denodado y a la vez se están ocurriendo constantemente situaciones y a la vez tenemos que atender lo del pasado, le digo que realmente por la propia sociedad sería conveniente contar con más recursos para atender. A ver, eso es claro, y hoy lo están escuchando seguramente, no solamente la audiencia de siempre nos sigue, sino personas que hacen, que gobiernan el país, que pueden decidir. Se pide eso. ¿Y cuál es la respuesta? Porque todos hablan, desde la oposición, el gobierno, hablan de la preocupación porque se disparan estas cifras que estamos compartiendo. Bueno, yo comparto una opinión absolutamente fuera de lo que es política, y respeto mucho soy hombre de derecho y vivo en un estado de derecho. Digo modestamente lo que me parece lo que sería más beneficioso para la sociedad. Pero estoy pensando, mi preocupación a esta altura de mi vida y de mi función es la gente. No tengo otra preocupación. A mí
No entiendo. Yo no pretendo otra cosa que ser útil, y mientras sea útil seguiré trabajando con el mayor esfuerzo. Y le pido un mensaje breve para esa gente que está esperando que se aclare el caso de su familiar, que lo mataron. Saben muchísima gente que la recibo, y a veces semanalmente. A esos familiares, saben que hay un esfuerzo, que no dejamos ningún caso, sea de noviembre, de diciembre, sin atenderlo. Y muchas veces no me cuesta reconocer, incluso he pedido disculpas a algún familiar, digo, mire, esta semana no pude atender su caso o el caso que... Como usted se merece, como el ciudadano se merece. Y estamos hablando de un crimen, de una muerte, ¿no? Sí, que tiene que decirle, pero no nos olvidemos que todas las situaciones de pérdidas de vida, sean culposas, sean dolosas, sean por homicidios agravados, sea por muerte natural muchas veces, tiene todo un tránsito que necesariamente requiere nuestra intervención, porque para autorizar o disponer, no autorizar, disponer una autopsia, disponer un reconocimiento, y normalmente también eso está acompañado de que la gente necesita saber de qué murió su familiar. Hay muchas cosas vinculadas con la actividad, y muchas cosas esencialmente humanas, y a eso es lo que pretendemos hacer, y es el compromiso que nos lleva diariamente a redoblar esfuerzos. Porque le digo lo último. Sí. Yo tengo una profunda esperanza en un Estado de Derecho, de encontrar las formas de responder a esta situación de inseguridad, para hablar en términos que la gente entienda, y de que los ciudadanos se sientan respaldados. Es un deber, una obligación de cualquier funcionario el de actuar, el de empezar yo no digo que no se actúe, pero el de redoblar los esfuerzos, porque tenemos derecho a vivir en paz y tranquilidad. El tiempo corre y es apasionante cada vez que hablo con usted, y se lo digo, y me quedan muchas preguntas, pero quiero formulárselas y le pido algunas... breves. Exacto, respuestas breves. ¿Qué tantos casos de sicariato hay en el país? Asusta hablar de que una persona, porque le pagan algunos pocos miles de pesos, vaya y mate a otra que ni siquiera la conozca. Mire, respuesta breve, uno presume en la mayoría de los casos que es producto de sicariato. Muchas veces no podemos probar, pero presumimos de que es sicariato, pero no se puede probar, de que hubo una promesa de pago. ¿No se ha podido descubrir un caso efectivo de sicariato? ¿La persona que lo hace y quien le paga para hacerlo? Hasta ahora, lamentablemente, le tengo que decir que no. Uno presume, este fue un encargo que le hizo, pero todos se cierran y no terminamos bastante, en algunos casos, es que aclaramos quién es el autor de esa muerte, ¿no? ¿Creen en el efecto noviembre? ¿Aumentaron? No, definitivamente. Sí creo que hubo dificultades, que hay dificultades. Sí creo que un cambio de sistema procesal penal... ¿Pero por eso hay más delitos, hay más homicidios? No, yo no, absolutamente descreo en eso, y digo, y me perdonen los televidentes, el código no mata, digo, un código es nada más que una herramienta, y una herramienta que fue puesta al servicio de la sociedad, que
como toda herramienta requiere muchas veces retocarlas, mejorarlas. Lo van a retocar, de hecho. ¿Lo amenazaron, Gómez, alguna vez? Un incidente menor que fue aclarado. Ajá, ¿recientemente? Sí, yo ya estaba ahí en la Fiscalía de Homicidios. En la Fiscalía de Homicidios, pero un incidente muy menor. Desde noviembre hasta la fecha, ¿cuál fue el caso más tocado, que lo afectó más a usted, sin duda, más allá de la profesionalidad? Sin duda el de Brisa, ¿no? Sin duda, por la familia, por todo, y por el tipo de casos, sin duda fue ese. Hay otros casos Para también. recordar brevemente a la audiencia, estamos hablando de una chiquita que estaba desaparecida, que por unos días su familia salió en su búsqueda y finalmente se encontró muerta. A la chiquita la violaron y el homicida lo encontraron y se mató con un cable en una celda. ¿Cómo puede ser que una persona de estas características se mate de esa forma? ¿Se aclaró eso? No, que efectivamente ocurrió así, yo no tengo dudas. Yo digo siempre, está bien, pero digo, lamento que ¿cómo haya entró ocurrido un cable? eso. Y bueno, mire, la presión que puede sufrir una persona de esa índole en las cárceles. Pero estaba solo, ¿no? Estaba solo en su celda, yo concurrí al lugar, no tengo dudas en cuanto a que efectivamente se quitó la vida. Creo que producto de una fuerte presión del resto de la población carcelaria, ¿no? Gómez, quiero que usted me recuerde brevemente. Este hombre contactó a Brisa a través de las redes, utilizando una aplicación para contactar a la niña. Es así, eso surge de la investigación. Eso se analizó en la investigación. Sí. Quiero compartir con usted esta información. El Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo del juez Diego González Camejo, que dejó en libertad a un hombre que enviaba fotos desnudo a través de Facebook a una niña de 12 años. El pasado 16 de marzo, el magistrado dejó en libertad al hombre tras entender que no existían elementos para pedir su formalización. El sujeto en realidad chateaba con un tío del adolescente, que se hizo pasar por ella y luego de intercambiar mensajes y fotos aceptó concurrir a una plaza en Punta del Este. El martes 13 de marzo el adulto fue al lugar esperando conocer a la niña de 12 años y fue recibido por efectivos policiales que prepararon un operativo para capturarlo. Los padres de la joven efectuaron la denuncia, advirtiendo de las imágenes, entre ellas fotos del hombre desnudo, y mensajes provocativos que el adulto había mandado supuestamente a su hija. En el momento de la detención, la policía incautó el celular y la computadora del sujeto y quedó emplazado. El juez Diego González Camejo dejó en libertad al hombre, ya que el acusado no tuvo contacto con la menor y no existían elementos para formalizarlo. Usted hace un rato, Gómez, hablaba de prevenir estos hechos lamentables. Y hablábamos recién que esta persona contactó a una niña a través de esta forma de las redes. ¿Cómo puede ser que pase esto? Su colega, la fiscal, no entendía tampoco. Sí, y es una gran fiscal, la doctora, si no estoy equivocado, la doctora Sabrina Flores, pero es también uno tiene que aceptar las resoluciones de la justicia. Entendieron quizás de que la niña no fue expuesta a ese tipo, y me estoy metiendo en un terreno que yo no lo sé, es el claro, mío, pero digo porque lamentablemente tenemos un paralelismo. Quizá se puede considerar de que sería un delito imposible porque en realidad la persona que estaba recibiendo, mire, le estoy hablando sin conocer sentencias, y que en realidad no llegó ese mensaje directamente a una niña, sino a un adulto. Es discutible, creo que es un delito de peligro, pero como siempre digo, uno tiene que aprender a respetar las decisiones de la justicia, le guste o no, y muchas veces uno se queda con ese sabor amargo. Me están corriendo por el tiempo. ¿Por qué renunció al sindicato de fiscales?
Por razones estrictamente personales, quise mucho a la Asociación de Fiscales. ¿Pero no se siente representado ahora? Me siento absolutamente liberado y necesito esa liberación para dedicarlo a lo que más me interesa, que le digo en 2 palabras. A mí me interesa, a los 63 años de edad, cumplir con la gente, y mi preocupación es no... ¿Le gusta su trabajo? Me apasiona mi trabajo. Mi preocupación es no defraudar a tanta gente que confía, y espero tener la capacidad y mantener un vínculo adecuado con la gente y de servirle. Y en la medida, y yo le robo 10 segundos, sostengo siempre que la Fiscalía de Homicidios de Montevideo es transparente, no se esconde ninguna, no aquella información que puede afectar una investigación en curso, pero la gente que va sabe que va a recibir una respuesta y que esa respuesta es real. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted.